Buenas tardes a todos. Yo quiero hacer una pequeña introducción a Jennifer Poleo para contextualizar un poco a nuestro público. Jennifer es una autora colombo-venezolana. Ella reclama esta doble nacionalidad constantemente. Hay un orgullo ahí en ese concepto bifronte de colombo-venezolana. Y eso es muy importante ahora, justamente en este contexto donde las relaciones entre Colombia y Venezuela atraviesan unas tensiones insufribles a veces por los discursos políticos. Entonces me parece muy importante empezar señalando esa paridad colombo-venezolana. Jennifer Poleo se ha desempeñado o ha trabajado con la escritura siempre, ha trabajado en el periodismo. Ustedes pueden encontrar columnas de ella en distintos periódicos y ha publicado 2 novelas que creo que van a ser, digamos, el cuerpo fuerte de nuestro debate hoy. La primera novela de la que hablo es La ciudad vencida, publicada en 2014. Una novela donde se atraviesa por completo el problema del Caracazo y de hecho la fecha en que estamos realizando esta conversación con Jennifer Poleo fue decidida tratando de conmemorar o recordar un poco los eventos del 27 de febrero del 89. Mañana es 27 de febrero. Y la segunda novela es una novela reciente, una novela corta publicada por la Universidad Javeriana. Es una novela de 2019 titulada Las costuras invisibles. Es una novela que de verdad yo invito a la gente a que la compre y la lea de una sentada, máximo 2 sentadas. En una tarde sacan esa novela. Muy interesante. Jennifer Poleo se ha desempeñado como activista política también en los últimos años. De hecho, decidió volver a Caracas, Venezuela, para trabajar en una ONG y desde allá desempeña, digamos, esta doble función entre literatura y escritora y activista y, digamos, representante de tratando de luchar un poco por los derechos humanos en Caracas en este momento. Entonces, ahorita vas a tener momento de pronto de darnos más luces sobre lo que estás haciendo ahora, tu relación con el activismo y también puedes darnos algunas ideas de qué significó para ti vivir en Bogotá y ahora estar de nuevo en Caracas. Pero esto es todo lo que quiero decir y entonces que empecemos con la entrevista directamente. Buenísimo, muchas gracias a Críticas Nómadas y bueno, a todas las personas que han tenido participación en la organización de esta conversación, que por supuesto me honra muchísimo y que agradezco mucho el contacto. Y bueno, nada, empecemos. Listo, bueno, mucho gusto, Jennifer. Te han agradecido y te sigo agradeciendo yo también por estar acá con nosotros. Bueno, yo quiero empezar por el texto que más me gusta tuyo, las costuras invisibles. Y a mí me gustaría hablar un poco de las costuras invisibles y la memoria. Entonces voy a contar un poquito de qué se trata la novela, para quienes no la han leído, para que se animen. Y bueno, en la novela la narradora pasa un fin de semana con la abuela y además de una intensa reflexión sobre la vejez, la decrepitud, recuerda un trauma, un crimen de violencia sexual intrafamiliar. Al principio de las costuras vemos las consecuencias de los olvidos de la abuela. Todas las cosas que pasa cuando se le olvida la cartera, cuando se pierde, bueno. Pero hacia el final del texto vemos las consecuencias que tiene en la narradora el recordar una memoria traumática, una memoria que además parece estar almacenada más allá de la racionalidad, como en el cuerpo, en la piel de la narradora personaje. Para la protagonista de Las costuras invisibles pareciera entonces que recordar es lo que finalmente la va a desilvanar. Me gustaría entonces que nos contaras más sobre estos vaivenes y desencuentros con las memorias de estas mujeres, memorias, olvidos, y por qué optaste por la novela como género literario para narrar este tema.
Bueno, ciertamente la matriz de las costuras invisibles tiene que ver exactamente con el tema de la memoria, eh, de la desmemoria, ¿no? De ese binomio entre, bueno, recordar y olvidar, que, bueno, es algo que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Pero me interesaba el tema de la memoria precisamente como título de la novela, es decir, la memoria es algo que entreteje de una manera invisible todo tipo de colectivo. Y en particular en la novela este colectivo es específicamente la familia, pero esto se puede extrapolar a cualquier otro tipo de conjunto de seres humanos. A mí me interesaba mucho explorar el tema de cómo de alguna manera el hecho de perder la memoria de alguna forma te va invisibilizando, te va desapareciendo de la vida. Y esa pregunta sobre precisamente que está por supuesto vinculado con el tema de la edad, de la vejez, del tiempo cumplido, eh, me parecía que de alguna forma el olvido era una manera como de irse despidiendo de los seres queridos, ¿no? Por supuesto, de una manera involuntaria. Pero efectivamente yo siento que me interesaba eh, revisar el contraste entre alguien que de alguna manera siente que ha registrado de una manera, que ha documentado de una manera intensiva las cosas que le han pasado y sin embargo reconoce a medida que va transcurriendo la novela que efectivamente tiene unos vacíos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que no quiero recordar? Por otro lado, esto en contraste con el personaje que, bueno, involuntariamente simplemente va acomodándose en recuerdos que son de una manera, que le permiten de una manera este, ligera seguir viviendo a pesar de que de alguna forma ya no está presente en su cuerpo. Entonces, a mí lo que me pasó al escribir la novela es que, como tú mencionas, hay una anécdota al final que tiene que ver con una historia de estas historias familiares, y la verdad no creo que, bueno, que esté descubriendo el hilo negro si digo que en la mayoría de las familias hay historias de este tipo, no necesariamente de abuso sexual, pero sí de situaciones que no quieren ser compartidas, de las que no se sienten especialmente orgullosos. Y a lo largo de la novela, el personaje va respondiendo, va comportándose en función de cada una de las claves que va descifrando a medida que su memoria se va activando. Y se va activando precisamente en la interacción con el olvido de la abuela. Entonces, esa es una especie de tensión que, bueno, me encantaría poder decir para mi satisfacción intelectual que fue una decisión ex profeso, pero en realidad fue una circunstancia que fue desarrollándose de una manera natural a medida que seguía la pista de la escritura. Y pienso que en particular el tema de, bueno, las posturas invisibles es una novela breve, es una novela realmente corta, como mencionaba Héctor al inicio, y en algunos, digamos, estudios de género podrían pensar, bueno, ¿es una novela corta o es un relato largo, no? Yo pienso que la historia desde el primer momento siempre se configuró como una novela. Y lo digo por mis propias deficiencias creativas. Yo siento que no comulgo con, con el género del relato o del cuento. La novela me parece que es una posibilidad para entrelazar diferentes manifestaciones del sentimiento, de la historia, de las emociones, de las ideas, y la verdad es que la disposición durante el proceso de escritura siempre fue estoy escribiendo una novela. De manera que quizás pudiera considerarse que el proceso fue bastante involuntario, pero fue así. La verdad es que no,
inclusive puedo decir que la novela salió de un solo tirón. Así como Héctor invitaba al principio a que, bueno, que la lean un par de veces, lo que realmente yo quisiera es que apenas terminen la novela, inmediatamente vuelvan a las páginas anteriores, porque el personaje fue sembrando diferentes claves acerca de lo que termina siendo la disolución, de lo que termina siendo el desenlace. Y, y, me parece que cuando haces esa segunda lectura, estas pequeñas claves van cobrando significado y van dándole una densidad a la historia que es distinta. Yo siento bueno, que fue un trabajo bastante intenso, porque de alguna manera enfrentarte con el tema de la memoria siempre, digamos, tiene como diferentes matices. Y si por ejemplo miras el desempeño de la protagonista, el personaje protagonista, ella es ingeniera en computación, es programadora, y también su día a día tiene que ver justamente con si hay memoria suficiente o no, por ejemplo, para que una aplicación cargue. Entonces, hay diferentes atisbos para abordar o resignificar de alguna manera lo que, lo que significa para nosotros la memoria, ¿no? Y yo creo que tiene que ver justamente por una motivación personal, y es que yo siento que el olvido es básicamente una situación, un proceso natural. En cambio, la memoria requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere revivir, requiere comprender, requiere revisar, procesar, aceptar lo que ha sucedido, y tomar decisiones en función de eso. Y pienso que en particular en esta segunda novela eso quedó un poco más trabajado, quizás porque el ámbito es más pequeño, es un ámbito familiar, en comparación con La ciudad vencida, que también aborda el tema de la memoria, pero desde un punto de vista más colectivo. Algo que mencionas, bueno, hay dos cosas que mencionas que me llaman mucho la atención o que me gustan mucho. Uno, el carácter como muy íntimo de la novela. Eh, todo el tema del olvido, lo confieso, yo también lo he vivido. Yo tuve un abuelo que sufrió de Alzheimer, entonces sé de qué se trata esa despedida con el mundo a través de esos olvidos. Y para hablar más de esos olvidos y recuerdos, vamos a hablarlo pues ya después con La ciudad vencida, porque me interesa retomar el tema de la memoria, pero antes de llegar allá, voy a pasarle la palabra a David. Hola Jennifer, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por venir, gracias por unirte a este proyecto que recién está iniciando, que está muy bueno. Sí, continuando un poco con la pregunta de Ingrid con referencia a tu segunda novela. Tú decías dos cosas, decías en la respuesta anterior, que fue, pues, que pueden ser un disparador para mi pregunta. Primero, que escribiste esa novela de un tirón, y segundo, que fue un ámbito más trabajado. Entonces, creo que por ahí va mi pregunta, la primera que te quiero hacer, porque tiene que ver con el proceso de escritura de un escritor, de un autor emergente, digamos, de un autor que se está consolidando, que está consolidando su técnica, que está consolidando su estilo. Y la verdad, pues me causó curiosidad la técnica que, pues, en mi opinión, vi en la escritura de la costura invisible. El tejido, me llamó mucho el tema del tejido, no solo como disparador endógeno de toda la trama, sino también como una metáfora conceptual para poder redactar lo que estabas contando. O sea, como que utilizaste el tejido tanto dentro como fuera como conceptualización de la experiencia social. Entonces, este mecanismo, no obstante, también por ahí anduvo en La ciudad vencida también, de manera un poco más, periférica, pero evidentemente está más explícito en la costura invisible. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué tan consciente se llega a ser de eso? Porque, bueno, eso es desde mi lugar como lector.
La verdad me gustó mucho que estuviera, que verle un sistema a la novela, no sé si tú buscabas eso o qué, pero como sistema funciona buenísimo porque tal vez eso es algo que ayuda mucho a las personas que quieren escribir o a las personas que tienen algo para decir, pero que lamentablemente se les confunde todo su imaginario con hilvanar los hechos de manera asistemática y por ahí no tan claros. Entonces esa es mi pregunta, ¿qué tan consciente se llega a ser de eso? Gracias, David. Oye, me parece muy buena la pregunta porque justamente el preámbulo que haces creo que puede ayudarme incluso a responderla, ¿no? Ciertamente, cuando yo enfrenté la primera experiencia, el primer proyecto literario que fue La Ciudad Vencida, yo estuve prácticamente 2 años escribiendo La Ciudad Vencida. Y me doy cuenta, a la luz de todo este tiempo que ha pasado, que el proceso de escritura es básicamente un proceso de, de lucha contra tu propio ego, porque tú sientes la necesidad de decir algo, inclusive a veces sueñas, piensas permanentemente, es como si la historia te persiguiera, pero cuando llega el momento de aceptar de escribir, aquella página permanece en blanco cualquier cantidad de tiempo. Y pienso que efectivamente el tema de la escritura y del proceso creativo pasa por el hecho de hacer un acto absoluto de contrición y de humildad, de manera que puedas empezar a lanzar las frases que invaden tu cabeza, y esas frases no necesariamente son las frases definitivas, no necesariamente son las frases, aunque te suenen inteligentísimas y tú digas, he descubierto la metáfora del siglo, nadie más que a mí se me ocurrió, pero después te das cuenta que probablemente no aporta, o que inclusive distrae o confunde. Entonces yo sí pienso que el proceso de escritura está ligado con un proceso de humildad ante la historia que quieres contar, humildad ante la palabra, porque también a veces el proceso tiene que ver con, bueno, yo tengo un vocabulario bastante enriquecido y caramba, estoy escribiendo muy simple, pero todo eso pasa precisamente por ese filtro de permitir que la historia empiece a, a punzarte, que la historia empiece a dibujarse sola. Y por ejemplo, en el caso de La Ciudad Vencida, los personajes fueron apareciendo uno detrás de otro. La historia, digamos, la génesis de la historia empezó en papel, en una libreta que yo recuerdo perfectamente. Estaba montando un bus en Bogotá y empecé a escribir, a garabatear las imágenes que empezaron a surgir, y los personajes de inicio siempre fueron Bernard y Cariú. De ahí en adelante, Magali Prieto, el diputado Mancilla, Deto, todos esos fueron personajes que fueron tirando de ese hilo, de ese tejido que efectivamente tú mencionas. Cuando me enfrento a la segunda experiencia, que es La costura es invisible, yo tenía mucho tiempo, tenía más o menos 1 año trabajando en otra novela, en otra historia. Inclusive terminé el borrador y estaba absolutamente insatisfecha. Y me di cuenta, desde el punto de vista, digamos, del análisis crítico de mi propio proceso y del resultado obtenido, que yo estaba tratando de forzar la historia. Estaba tratando de que ciertos personajes tuviesen cabida, de que ciertas frases tuviesen cabida, y ahí quizás puedes sacar en limpio el hecho de que eh, más bien, a pesar de estar enfrentando una segunda novela, lo que estaba haciendo era en la práctica un retroceso como si no hubiese escrito la primera, como si no hubiese atravesado, no hubiese tramitado toda esa tormenta que significa sentarse a escribir algo que para ti es un asunto muy sentido. Cuando decidí dejar al lado ese borrador y empecé a trabajar, simplemente dejar que las ideas de La costura es invisible empezaran a desarrollarse, llegó un momento en que no paré de escribir. No paré de escribir y digamos fue un gran descubrimiento porque eh,
era como si la historia tuviera una urgencia por ser expresada. Para mí fue un proceso bastante revelador y sobre todo desde mi propio proceso, como tú mencionas, como escritora emergente, eh, sin laureles y sin grandes medallas, pero fue sumamente enriquecedor y además de alguna manera confirmó todas esas reflexiones a las que yo había alcanzado cuando terminé la primera. Yo pienso que eh, hay elementos en las costuras invisibles que por supuesto después que tú pasas por el proceso de edición están como reacomodados, etcétera, pero básicamente tiene que ver, yo pienso que las costuras invisibles en ese sentido fue un proceso creativo mucho más fluido, mucho más eh, honesto, eh, pero bueno, también es un indicador de que el proceso creativo no es una línea recta que va en un solo sentido, sino que, bueno, como todo ser humano, las cosas van y vienen y uno se devuelve también dependiendo de las circunstancias en las que estés escribiendo. Es algo que, por ejemplo, me pasa en este momento. En este momento estoy luchando contra una historia que me está costando mucho, pero que efectivamente me obliga y me combina a tomar como, a valorizar todas estas cosas que te estoy comentando, porque siento que eh, cuando tú deseas escribir o deseas manifestarte artísticamente de cualquier manera, sea cual sea tu talento, eh, tiene que ver un poco con que te entregues al proceso, es un proceso de rendición. Pregunte. Vale. Hola Jennifer. Jennifer, yo voy a leer un pasaje muy breve de la novela Las costuras invisibles para hacer mi pregunta. Y bueno, aquí lo aparté para no alargarme. Nunca he bañado a alguien que no pueda hacerlo por su propia cuenta. Es raro. Hay un clima de vulnerabilidad exacerbado. No logro imaginar la vocación para dedicarse a la enfermería, la docencia en las etapas iniciales, ni siquiera a los masajes o a la quiropedia. Me cuesta tocar otro cuerpo, invadirlo, desenvolverme con naturalidad ante su desnudez. Y eso que ese cuerpo dio luz al cuerpo que me dio mi cuerpo. Trato de cumplir la tarea lo mejor posible y saboteo mis pensamientos. Pienso que mis manos no me pertenecen. Dedico gran energía a dilucidar qué carajo será el Coney Island. Em, Bien leído. Que- Eso, ahí se graduó de lector ahí bien. em, Jennifer, decidí leer, como buscar un pasaje de los que, como para poder como hacer mi pregunta, porque a mí me impresionó mucho la manera en que trabaja, en que se trabaja como el deterioro del cuerpo, que por un lado es un tema con el que uno se identifica fácilmente porque alguna experiencia habrá tenido de algún tipo, pero al mismo tiempo es un tema que uno siente que puede haber visto en distintas narrativas textuales o visuales y sin embargo logras como hacer algo nuevo allí. Entonces me da curiosidad saber cómo pensaste, cómo te preparaste para ese tema, si te preparaste o si simplemente salió de, ya en el momento de la escritura, este proceso que nos ha ido describiendo en las respuestas anteriores. eh, y además luego me puse a pensar que esa idea pues ahí de tener control sobre el cuerpo parece ser una pregunta que se desenvuelve a lo largo de la novela de distintas maneras y que incluso si me apuras también está en la novela anterior por allí, aunque por supuesto allá el contexto es otro y hay un grupo social más amplio y hay otro tipo de preguntas, pero quiero como dejar por ahí como mi curiosidad a ver qué reacción puede haber de tu parte a esa curiosidad. Oscar, qué bueno, me gusta mucho porque acabas de como quedar en el clavo en un elemento que es bastante subyacente a lo largo de la novela y es que que está compuesto de dos cosas, el cuerpo y el control. Eh, si miramos de una manera, digamos, desde que comienza la historia hasta que terminan las costuras invisibles, eh, te das cuenta que básicamente toda la circunstancia psíquica de la protagonista y lo que genera la tensión con la abuela tiene que ver justamente con el cuerpo, con el maltrato que ha sufrido el cuerpo de la protagonista. Y cómo de alguna manera todo eso permea toda su forma de pensar,
todas sus reacciones, todas sus posturas inclusive. Hay una parte en la novela, creo que es cuando está conversando con el primo, que le dice algo así como que no va a tener hijos porque es imposible cuidarlos todo el tiempo. Mm. Y tiene que ver un poco con ese, es como ese pequeño destello que te va dando una clave de cuáles son, digamos, la complejidad que esta protagonista está descubriendo a medida que va ocurriendo justamente la historia. Y este tema del control y del cuerpo también lo podemos ver, por ejemplo, cuando ella tiene una especie como de ataque de ira y encierra a la abuela y pasa por este dilema de yo en este momento pudiera hacerle daño, es decir, yo tengo el control. Entonces es un poco como poner, digamos, la circunstancia para que la propia persona que está en la lectura mida cuáles serían sus reacciones ante circunstancias en las que de alguna manera se ve confrontada, porque justamente la protagonista es como que navega en el gris del amor hacia la abuela, en el amor fraterno, pero también en todo este resentimiento que tiene oculto y que de alguna manera también va descubriendo, ¿no? Y, y efectivamente yo pienso que hay un elemento que justamente atraviesa la novela y tiene que ver con justamente el mecanismo del manejo del cuerpo, quién controla tu cuerpo, cuál es el poder que tienes tú sobre tu propio cuerpo y de alguna forma cómo eso va configurando tu manera de ver la vida y tu manera de tomar decisiones, ¿no? Eh, yo pensaría que el personaje de la protagonista eh, pasa por un momento bastante difícil. Eh, obviamente yo supongo que una situación como esta tiene unas texturas bueno, que si tú no lo has vivido no las puedes comprender. Y por más que uno investigue y se meta en la piel para dar vida a todas estas circunstancias, seguramente te quedas corta, ¿no? Porque son situaciones muy violentas donde el tema de creo yo que de tu autoconcepto, de quién eres, eh, que a quién quieres dejar realmente que te toque, sea físicamente, mentalmente o emocionalmente. Y yo creo que en esa manera de mantener el control es donde de alguna forma terminas haciendo o llegando a un desequilibrio en el que literalmente pierdes todo y la memoria te explota, pues. Jennifer, yo quiero hacer una pregunta un poco más general, digamos, teniendo en cuenta los dos procesos creativos implicados en las dos novelas, ¿no? En La ciudad vencida y Las costuras invisibles, y es un poco que a mí siempre me da como curiosidad y cada vez que tengo la oportunidad de preguntárselo a un escritor o una escritora, lo hago y en este caso veo como que cómo fue ese momento y es por ese momento en el que aparece la voz narrativa o las voces narrativas con las que uno decide contar un texto y que de alguna manera como que siente que fluyen o que como que algo se forma, ¿no? Tú has hecho algunos comentarios al respecto ahí, pero en este caso me llama la atención que las dos novelas como que presentan dos voces narrativas bien distintas, con unas exigencias técnicas también distintas. Entonces me llama la atención eso porque entonces me pregunto si fue que, si al mismo tiempo, asimismo pues, el momento en el que aparecieron las voces narrativas también fueron bien distintos y los procesos fueron completamente distintos o no, o simplemente son puras fantasías del lector. Sí, yo tengo que decirte que sí. O sea, en la medida, en el momento en que empezaron el proceso de escritura, empezó un poco a, a alar el hilo de, bueno, hacia dónde me quieres conducir, Bernard, Cariú, y la protagonista sin nombre. Eh, sí, los dos procesos fueron muy distintos y la voz iba incorporada. O sea, yo eh, siento que, lo digo ahora, después que ya están escritas y publicadas, ¿no? Yo siento que La ciudad vencida
eh, pidió, demandó ese narrador en tercera persona, pero un narrador bastante intrusivo, ¿no? Porque eh, las reflexiones y las sensaciones de Cariú están expresadas de una manera casi que en segunda persona. Los conflictos de Bernard con el tema de la clase y el boato y toda esa visión de la vida glamorosa, o sea, está justamente narrada así como desde el deslumbramiento, mientras que en las costuras invisibles es es un parloteo constante, es una voz interior que te va diciendo y te lleva de lo que sabe la protagonista de la abuela a su propia vida y vuelve. O sea, era como un poquito sentir ese ritmo del pensamiento agobiante y acosador, eh, que de alguna forma también te puede permitir aprender qué es lo que está pasando en la mente de ese protagonista, de ese personaje. Ese choque de pensamientos, esas emociones encontradas que van de un lado a otro. Por ejemplo, hay una escena que recuerdo en este momento, después que finalmente la protagonista consigue las llaves y va a salir con la abuela, le dice, ponte los zapatos, que no, ponte los zapatos. Entonces era todo ese conflicto hasta que finalmente se encuentran frente al ascensor, está la protagonista escaneando la apariencia del vecino, está criticándolo, está cuestionándolo, está diciendo este ridículo que se viste como si tuviera 18 años. Y cuando entiende el gesto que el hombre está haciendo, lo que le despierta es primero un descubrimiento de aquellos piececitos descalzos y ese ataque de ternura. Entonces esa compulsión de las emociones creo que no había no hubiera podido encontrar otra manera de contar las dos novelas, y pienso que eso tiene que ver con lo que decía al principio sobre el rendirte a lo que la historia te está pidiendo. Porque, por ejemplo, yo recordaba que en algún ejercicio que hice para La Ciudad Vencida, eh, hay una sola parte que tiene que ver con cuando Cariú se interna en el barrio. Hay como tres, eh, tres narraciones sobre lo que le pudo haber pasado a Cariú. Narración uno, se encontró con el Friday, que era un conocido, pero que terminó siendo reservista, y el hombre trata de usar su poder y decirle, bueno, claro, que tú eres la estudiada del barrio, es que tú eres esto, que no sé qué. Y ese es un destino posible para Cariú, el que este soldado haya aprovechado la situación para abusar de su poder y simplemente matarla. Otra posibilidad es la de que ella está en casa de la presidenta de la junta vecinal y suceden todos los disparos en la noche. Llegan las policías y la guardia en el allanamiento, sacan a las mujeres de la vivienda y Cariú estrella la cabeza contra la escalera en el piso. Y así. Entonces era como un pequeño momento íntimo, como una pequeña digresión que rompe con el hilo narrativo en tercera persona de La Ciudad Vencida, precisamente porque era el momento de Cariú en el que no sabemos cómo desapareció, pero si ella contara lo que le pasó, pudo haber sido cualquiera de estas historias. Pero es la única licencia. De resto, no había manera, a mi juicio, y emocionalmente, de mostrar la lucidez de Magali Prieto, la desfachatez del diputado Mancilla, eh, esa locura divina de Bernard, si no era en ese tono. Mientras que en La costura es invisible, la historia está contada básicamente desde las entrañas de la protagonista. Buenísimo. Y voy a seguir yo, que me encanta esa reflexión que hace sobre el cuerpo, y sobre digamos, el control del cuerpo, las políticas que afectan el cuerpo, quién controla sus cuerpos. Y quisiera de pronto salir un momento de la novela y hablar un poco sobre la escritura, volver a tu trabajo como periodista,
Aquí nosotros revisamos, por ejemplo, las piezas que hiciste sobre Rumi Quintero, sobre lo de Mohammadi, ¿no? Y quería preguntarte, ¿no? Que son mujeres que además están luchando por un espacio que es corporal también, ¿no? Sobre su cuerpo, una lucha sobre su cuerpo. Y quería preguntarte primero por tu lugar, por tus luchas como periodista, como escritora, también emergente, mujer, en los lugares en los que escribes, y luego preguntarte precisamente por el lugar de esa escritura en estas luchas. ¿Cuál es el lugar de la escritura en estas luchas? Si lo hay, y si tiene un rol, esta reflexión entre precisamente el control, las políticas del cuerpo y la letra, porque al final estamos leyendo, estas son novelas, ¿no? O periodismo, etcétera. Sí, yo creo que para mí el periodismo ha sido un proceso como de reconciliación. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, yo decía este, a viva voz declaraba que yo no estaba interesada en ser reportera ni en escribir, porque yo veía lo que se hacía era básicamente una reseña, un reporte, un fulanito dijo tal cosa, etcétera. De manera que yo fui descubriendo el periodismo que me interesaba hacer muy poco a poco, eh, a partir de experiencias y de oportunidades que se fueron presentando, ¿no? Pero fue un proceso un poquito a ciegas, ¿no? Porque yo realmente lo que quería era escribir ficciones, etcétera, pero era algo muy privado, muy íntimo que no compartía, a pesar de que eh, me educaba y hacía mis talleres, mis cursos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eh, hay algunas piezas, yo no he sido, de hecho yo no me considero así una periodista en el sentido más arraigado del término. A veces algunas personas piensan que hay algo de eso en La ciudad vencida, de lo que es mi experiencia, pero no es así. Yo nunca quise hacer ese tipo de trabajo. A mí me interesaban las historias de las personas, las historias mientras más excepcionales, mientras más singulares, y no había necesariamente espacios donde yo pudiera escribir esas cosas. Entonces, por eso, de alguna forma, la ficción fue para mí como una manera de canalizar toda esa necesidad de escribir a los seres interesantes que se me atravesaban en el camino. Por supuesto hubo excepciones. En la entrevista que tú mencionas con Rumi Quintero, para mí también fue un tema de descubrimiento, de aprendizaje. O sea, para mí fue ver una realidad de la que tenía muy poca idea y, y, y que era sumamente descriptiva, como que de esa otra vida que está sucediendo al mismo tiempo que la tuya. Entonces, efectivamente, todo lo que tiene que ver con los temas LGBT y para mí son esenciales. Y al principio Héctor decía, bueno, que yo era activista política. No, aprovecho para aclarar la deuda. Activista política no soy, no, ni quiero. Pero digamos que sí me interesa el tema de los derechos, me interesa el tema de los derechos humanos. Justamente, digamos, profesionalmente lo que estoy haciendo en este momento me ha instruido muchísimo y digamos, me ha iluminado en un sentido muy amplio de lo que tiene que ver con nuestra propia humanidad. Y un poco para responder al tema de la escritura y este tema de los derechos, mira, la verdad es que la escritura sigue siendo una pulsión. El problema es que en el contexto que estamos atravesando nosotros, tanto la escritura como la lectura van perdiendo terreno en el sentido de la posibilidad de comprender otras realidades, sean cuales sean. Por supuesto tenemos más inmediatez, por supuesto tenemos mayor cantidad de contenidos disponibles, pero la escritura y la lectura como manera de aprender situaciones desconocidas es cada vez más precario. Y hay mucho menos tiempo, hay mucho menos interés, y yo sí pienso bueno, que las tecnologías tenemos que aprovecharlas, por ejemplo, para eventos como lo que estamos haciendo en este momento, que de alguna forma también proyectan posibilidades o invitan
a que vayamos más allá de la barrera tecnológica, pero la competencia es bastante desleal. Sin embargo, yo pienso que en la medida en que podamos de alguna forma construir una especie de refugio para garantizar que podamos escribir y que podamos leer, nuestra capacidad de raciocinio gana, pero porque en la medida en que nos vayamos simplificando, también se simplifican nuestras ideas, se, se abaratan nuestras relaciones personales y yo creo que es bastante complicado, bastante complejo el panorama. Bien, Jennifer, quería preguntarte ahora que estamos, digamos, debatiendo a fondo las costuras invisibles. Creo que todas las preguntas iniciales gravitaron hacia la novela. Quería cerrar un poco ese ciclo con una pregunta sobre tu relación con la representación del trabajo. Yo percibo que en las costuras invisibles hay un constante repensar de la condición de género y trabajo, la relación entre lo laboral y el trabajo, entre lo laboral y la mujer. Y uno puede notar, digamos, en la evolución de Yaya y la evolución de la protagonista por otro lado, y hay estas mutaciones entre operaria, emprendedora, independiente, y aparece, digamos, el momento de la protagonista como una profesional y como una mujer, digamos, distinta un poco a sus mujeres, a su generación inmediata. Y si vamos y rastreamos el problema en la ciudad vencida, aparece también, digamos, esa forma de representar cómo va ocurriendo la profesionalización de Cariú. Cuando entra al periódico y es una aprendiz, es una novata, y cómo poco a poco ella va aprendiendo y construyendo un perfil profesional distinto. Entonces, yo quisiera que de pronto nos dieras una reflexión ahí un poco más amplia de qué significa para ti la representación del trabajo en conexión con los debates de género. Gracias, Héctor. Sí, ciertamente, y quizás con esto también conecto algo que no respondí en la pregunta anterior y tiene que ver con que justamente para mí las temáticas de género son fundamentales, son temas que me interesan muchísimo y que además considero que son necesarias, ¿no? Si quieren después hablamos del lenguaje inclusivo. Fíjate, efectivamente, tanto en la ciudad vencida como en las costuras invisibles hay una predominancia de lo que es el desenvolvimiento de la mujer en el ámbito laboral. En las costuras invisibles además están imbricadas tres generaciones de mujeres y me interesaba especialmente mostrar esa evolución, ese cambio de máquina de la máquina de coser de la abuela, la máquina de escribir, que no queda muy claro de la madre, pero efectivamente es así, a la profesionalización en computación, que es otro tipo de máquina, ¿no? Quizás a través de la máquina vas construyendo la historia de autonomía y de expansión del universo laboral de las mujeres y, y yo sí siento que hay que hablar, o sea, que hay que presentar personajes que muestren este desarrollo a nivel, o sea, en general a nivel de cualquier tipo de contadores de historias, le hace cine, televisión, por supuesto literatura, porque el tema de la participación de las mujeres, de las historias de las mujeres, sigue siendo todavía invisible. Ahora, por supuesto, hay unos movimientos maravillosos que ojalá sean irreversibles sobre, bueno, este, escritoras que fueron invisibilizadas en España, científicas que fueron invisibilizadas y se va recuperando el legado que ellas dejaron. Y está buenísimo y está, digamos, oportuno, es necesario y me parece que es inspirador, pero sobre todo es justo. Y yo no sé si en alguna otra historia próxima que escriba eso va a volver a surgir, pero puedo decir que las protagonistas de una y de otra historia se presentaron así, eh, o sea, se presentaron con nombre, apellido y oficio. Para mí, y yo pienso que ahí
puedo hacer una especie de reflexión sobre lo que ha sido mi historia personal. O sea, yo fui criada por mujeres que siempre estuvieron trabajando. Mujeres que efectivamente pasaron por cada una de esas máquinas, pero también fui criada por hombres que no tenían ningún conflicto viril en cuanto a desempeñar tareas que socialmente en su contexto histórico estaba categorizado como un trabajo de mujeres. Mi abuelo era cocinero, jardinero, etcétera. De manera tal que las relaciones familiares en las cuales yo crecí siempre mostraron un equilibrio. Tú te destacabas por las cosas que hacías, por tu inteligencia, por tu capacidad de cooperación, pero no si eras hombre o mujer. Eso no quiere decir que haya sido perfecto. A pesar de que mi abuela era una mujer que trabajó siempre, mi abuela era profundamente machista, pero claro, también tiene que ver con el hecho de qué cosas aprendió mi mamá que no quiso que yo padeciera, y de alguna forma ahí se fueron dando ciertos equilibrios. Yo comentaba hace un tiempo que justamente el hecho de haber crecido en ese ambiente me permitió enfrentarme al mundo sin, sin una autorrestricción por el hecho de ser mujer. O sea, para mí jugar fútbol no era algo que lamentablemente solamente veías en televisión con hombres, pero yo quería jugar fútbol y jugaba fútbol. O sea, para mí no representó un conflicto, pero claro, cuando tú empiezas a crecer y a interactuar con las otras familias, te das cuenta de que tu familia es una excepción y de que te salvaste de no ser una familia, entre comillas, normal. Entonces, eso es algo que simplemente sucede y se permea a las cosas que escribo, porque así es como yo veo el mundo. Entonces, probablemente, por supuesto, al entrar en contacto con la realidad, al sufrir estigmatizaciones, al ser discriminada por ser mujer, o ser extranjera, o ser, qué sé yo, cualquier cosa, tú vas como dándote cuenta pero dependiendo de la fortaleza y de las ideas propias, pues ahí vas tratando de sobrellevarla. Y por eso es que me parece tan importante mostrar el desarrollo de las mujeres, porque además siento que hay una deuda moral, histórica, intelectual muy importante, y yo siento que de alguna forma poner en diálogo digamos, las conquistas de las mujeres, que siempre han sido el doble, el triple de complicadas que las conquistas de los hombres, pero que efectivamente tiene que ver con la necesidad de que esto que está pasando ahora nos lleve a un estadio superior. Es decir, siempre en todas las sociedades, y eso lo hemos visto muchas veces, cuando por ejemplo un país supera una dictadura o supera un conflicto y dice, bueno, ya no más, pero siempre existe la amenaza de que esas fuerzas oscuras vuelvan a instalarse. Por ejemplo, los neonazis, por ejemplo, inclusive las cosas que están pasando en Colombia en este momento. De manera tal que, bueno, como todos somos organismos vivos, el lenguaje es un organismo vivo, también el enfoque de género es un organismo vivo. Y yo creo que inclusive este, al revisar el proceso de escritura de mis dos novelas, yo hago conscientemente, eso sí lo puedo confesar, hago conscientemente un esfuerzo para trabajar el lenguaje de género, trabajar el lenguaje inclusivo, tratar de evitar las formas masculinas plurales como si fueran neutrales. Y lo hago muy conscientemente, eh, pero no me cuesta trabajo porque mi cabeza está todo el tiempo trabajando en ese proceso. Inclusive cuando me expreso verbalmente, que es cuando uno menos piensa, hago ese esfuerzo. Yo creo que eso es importante, y creo que en la medida que podamos poner al alcance de la gente que está interesada en consumir historias que de pronto le muevan, mostrar estas historias de superación, pero sin caer en el melodrama, sin caer ¿sabes? En esa historia empalagosa de, sí, yo O sea, sufrí mucho, porque también está el hecho de que, exacto, está el hecho de que si mientras más víctimas tienes, entonces mejor persona, mejor personaje eres. Yo no soy efectivamente tan melosa, y creo que de alguna forma eso sí se deja colar en las cosas que escribo.
Hubo una frase que tú dijiste hace un ratito cuando me estabas respondiendo que me gustó mucho. Tú dijiste, el olvido ocurre naturalmente, pero la memoria requiere trabajo. Y tú en Las Costuras Invisibles hablas de esos trabajos individuales, íntimos, privados, personales para recordar. Ahora yo quiero hablar un poco de la memoria colectiva y tu escritura en ese trabajo de preservar una memoria colectiva. Yo entiendo que La Ciudad Vencida nace del propósito de ubicar a Venezuela dentro del triste listado de países con desaparecidos políticos. Has dicho varias veces que la idea de la novela salió al ver una exposición de desaparecidos políticos que tenía imágenes de contextos dictatoriales como Argentina, Chile, Brasil. También estaba, por supuesto, imágenes de conflictos armados tales como el de Colombia o Guatemala. Sin embargo, lo particular del caso venezolano es que las desapariciones del Caracazo, o bueno, los homicidios extrajudiciales post la revuelta del Caracazo, fueron cometidos en democracia. En ese sentido, tu novela es una crítica a la idea de gobiernos como el de Carlos Andrés Pérez, que hacían una mímica de democracia o hacían pasar la democracia venezolana como un pacto armónico entre los petrodólares y la sociedad civil. Entonces yo llego como a dos preguntas. ¿Cómo entiendes la relación entre novela y memoria colectiva? Memoria y trauma de nuevo, pero ese trauma ya referido a una comunidad. ¿Y cómo se posiciona tu obra frente a esa idea cínica, si se quiere, de democracia? Wow. Bueno, yo pienso que para responder la primera parte, eh, sí, yo pienso que hay una relación entre trauma y literatura, es decir, como detonante de, bueno, de asuntos que de alguna forma inconscientemente tú quisieras reparar o quisieras que de alguna forma pudieras poner en su lugar. Obviamente, no creo que sea la primera persona que lo diga. Cuando tú escribes, tratas de, en la medida que vas escribiendo, tratas de comprender qué es lo que estás tratando de poner sobre el escritorio, sobre todo cuando escribes acerca de un suceso real, como es el caso de La Ciudad Vencida y el Caracazo, ¿no? A mí me interesaba mucho cuestionar eh, el espíritu de ficción en el que se vivía en el año 89, pero no específicamente en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque digamos que ese mandato era uno más de todo lo que era la época democrática, ¿no? Y efectivamente yo pienso que hubo un momento promisorio de la democracia venezolana, aun cuando hay que entender, y eso es algo que también está escrito en La Ciudad Vencida y tiene que ver un poco con lo que es novela y memoria, no es gratuito que en La Ciudad Vencida los héroes de la democracia emerjan de un golpe de Estado, el golpe de Estado contra Marcos Pérez Jiménez en el 58. Entonces, digamos que hay toda una construcción de ficción en cuanto a que todos los que nos formamos a la luz de ese derrocamiento, eh, a pesar de que había partido de un hecho violento, una ruptura, por las razones que sea, bajo las tácticas que hayan sido, pero las bases de la democracia se fundan sobre un golpe de Estado. Entonces, ya a partir de ese momento, la construcción de la democracia durante los siguientes gobiernos, respondiendo a un pacto parecido al Frente Nacional en Colombia, que fue el pacto de Punto Fijo en Venezuela, que era una alternabilidad en el poder, partido a partido, no por razones para evitar la violencia, como sucedía en Colombia, pero sí para, entre comillas, garantizar un orden democrático. Y todo eso empieza de alguna manera eh,
a recibir una cantidad ingente de fondos provenientes del petróleo, de manera tal que todas las estructuras, todo lo que se estaba construyendo democráticamente, con lentitud, con paciencia, con procesos, con trámites, quedó completamente avasallado por el fantasma de la corrupción. Porque inclusive, mientras yo investigaba para elaborar la ciudad vencida, encontré textos de análisis económicos que decían que los principales bancos en Estados Unidos prestaban el dinero sin exigir ningún tipo de garantías, solamente porque era solicitado por Venezuela y Venezuela tenía mucho petróleo y mucho dinero. Entonces, claro, cuando llegamos de hecho, hay un preámbulo al 89 en la novela, que es cuando se menciona esa situación en la redacción que se genera cuando se descubren los falsos positivos del caso del Amparo, que fue en el 88, que fue como el primer campanazo del personaje de Cariú que dice, bueno, ¿qué hago yo escribiendo de fiestas y de ágapes sociales cuando lo que realmente a mí me interesa es esta adrenalina y este compromiso con descubrir qué es lo que está pasando? Entonces yo creo que de alguna manera la literatura, sí, o sea, para mí la literatura es política, o es un ejercicio político, aunque no es, pero no proselitista. Es decir, a veces, inclusive hay un crítico venezolano de literatura, bueno, de muchos años, que hacía, cerrando el año pasado, había hecho un análisis de la producción literaria venezolana y decía que había muchas obras que se habían escrito a la luz de los acontecimientos, o sea, con fines bueno, de hablar de temas políticos, pero que no tenían una envergadura de creación literaria importante. Y a mí me parece que efectivamente es necesaria esa diferenciación. Yo creo que el Caracazo, así como el Bogotazo para Colombia, son traumas colectivos que alimentan el imaginario, bien sea de conquistas, bien sea de miedo, y eso cuando hacemos historias que buscan de alguna forma comprender la gran pregunta ontológica de, bueno, ¿por qué nos pasa lo que nos está pasando? Eh, la literatura es un camino para poder llegar a eso, porque además, de alguna manera, creo yo que también era mi objetivo al escribir esa novela, era que las personas se hicieran preguntas sobre dónde estaban durante el Caracazo, qué recordaban, qué hicieron o qué no hicieron. Inclusive la selección de los personajes protagonistas también está planteado desde la perspectiva del tercero. Es decir, Cariú desaparece en los sucesos del Caracazo, eh, pero la persona que la busca, la persona que se preocupa por su paradero, desde el punto de vista dramático, es una persona que no es familiar, que no es alguien cercano, sino que es un tercero. Entonces esa transformación de Bernard en cuanto al afecto, pero también en cuanto al compromiso de averiguar qué pasó, era algo que me interesaba estimular y fomentar, y yo creo que de alguna manera las personas, sobre todo las personas venezolanas que vivieron ese proceso, hicieron ese ejercicio en mayor o menor grado. Yo pienso que por ahí también va el tema de la construcción. Por supuesto, yo creo que también en el proceso creativo hay una historia que tú quieres contar, pero tú desde el momento inicial no sabes hacia dónde va a ir esa historia. Realmente, ¿qué de esa historia es lo que vas a contar? Todo esto que yo te estoy diciendo lo digo a posteriori, es decir, cuando yo puse el punto final en el borrador me di cuenta de que lo que yo quería que la novela causara fuera esto que te estoy contando, es decir, que las personas se hicieran preguntas, porque las víctimas del Caracazo, los familiares de las víctimas del Caracazo, fueron víctimas solitarias, solamente ellas con su dolor, con su pérdida, el Estado se burlaba de ellas y el resto de la sociedad pasó la página y se fue a disfrutar del carnaval. Entonces, la exposición que tú mencionas, efectivamente a mí me detonó muchísimas inquietudes como creadora, como ciudadana, como ser humano. Y yo pienso que por allí se entrelazan de una manera indisoluble trauma, literatura y memoria.
vuelvo yo, que siempre estamos entrando en las novelas y yo ahora los voy a sacar otra vez, siempre me toca a mí eso. Y quiero hablar un poco, ahora que estás hablando un poco de enfrentarse precisamente a esta historia y a estas cuestiones políticas, y un poco para usar el término de Héctor de bifronte, esta relación entre Colombia y Venezuela. Si entiendo bien, estas dos novelas que tú escribes las escribes desde Bogotá. Y esto me parece interesante, precisamente porque tratan dos momentos, uno más íntimo y otro más histórico, del drama precisamente nacional venezolano. Y quisiera saber qué dimensiones tiene para ti esta escritura desde la distancia, porque me parece interesante recobrar esos momentos históricos desde la distancia, o mejor, esta idea de que se necesita de pronto de la distancia para posibilitar la escritura al momento de enfrentarse a estos momentos. Me parece que no sé si se puede llamar de pronto autoexilio para poder escribir o distanciarse para poder escribir, pero me llama la atención, o nos llama la atención este momento de escritura desde lejos, de recordar también, ahí está metida la memoria. Entonces me parecía interesante ahora conectando con la pregunta de Ingrid y con tu respuesta. Cuando yo decidí irme de Venezuela, uno de mis objetivos básicamente era desarrollar mi proyecto literario. Yo me fui a Bogotá a instalarme en el 2008, cuando, digamos, el contexto político venezolano tenía unas características muy diferentes a las que tiene hoy en día. Y era justamente un autoexilio, es decir, yo necesitaba abstraerme de la locura, del caos, de la arbitrariedad, de la imposición que sentías en el ambiente en Caracas en 2008. Eh, Además, por ejemplo, el tema del personalismo político, eh, el mesianismo, tú veías un muro de pared y estaba la cara del mandatario, veías una franela que pasaba frente a ti y estaba la cara del mandatario, o sea, era una omnipresencia que mi sensibilidad de alguna forma acusaba y me tenía realmente agobiada. Y yo decidí comprometerme con mi proyecto y bueno, hice todas las operaciones necesarias para poder sobrevivir en el extranjero. Y efectivamente La ciudad vencida nace de un proceso de nostalgia durísimo, durísimo. Yo recuerdo que una vez estando en Bogotá me pidieron que hiciera un reportaje acerca del impacto psicológico de la inmigración. Y estamos hablando de 2010, ni siquiera ahora. Y bueno, yo muy profesional, bueno, contacté a diferentes fuentes y hablé con dos personas psicólogas y ellas me describieron lo que era el síndrome de la inmigración. Y ahí decía, bueno, tú revalorizas el lugar de donde has venido de manera tal que tu cultura es lo más importante, es la mejor del mundo. Tratas de asociarte con personas iguales a ti, eh, si no en nacionalidad, por lo menos en condición de exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y yo me di cuenta que yo había pasado 2 años en Bogotá sufriendo como una condenada, pensando que eso me pasaba a mí, solo a mí, porque bueno, me había ido sola, sin familia, porque yo era una mujer fuerte, emprendedora, que sigue adelante sus proyectos y estaba sufriendo muchísimo. Y entender que era un proceso psicológico natural fue, bueno, fue un alivio. Creo que después de comprender eso fue que empezó el proceso creativo con La ciudad vencida, porque como que pude enfrentarme y pude empezar a explorar eso que yo quería recuperar del lugar donde yo venía. Yo, yo estuve antes en Madrid y en Inglaterra estudiando, estuve como 2 o 3 años, pero bueno, estaba en plan estudiando y yo me daba cuenta en esa época que, por ejemplo, Venezuela era un lugar que muy poca gente reconocía. Me decían, Venezuela, Miss, mujeres bonitas o petróleo. Después más adelante era, Miss, mujeres bonitas y Chávez. Se vamos mal. Y así sucesivamente, ¿no? Inclusive a veces decían, no, I'm from Venezuela. Y entonces me decían, Colombia. Yo, bueno, al lado.
Sí, entonces me di cuenta que había un tema de caracterización de mi gentilicio, que para mí era necesario recuperar. Y digamos, todo eso fue posible gracias a ese distanciamiento, porque estar en Colombia y renovar esas sensaciones, hablar, bueno, la arepa es venezolana o es colombiana, Sí, como así. caballo viejo es colombiano o es venezolano, Pastor López de Barquisimeto, pero es colombiano, en fin, para mí eso fue un proceso que empecé a disfrutar y parece mentira que pasé como a vivir una nostalgia positiva, porque empecé a ver la Caracas que yo quería además dejar impresa de una manera más amorosa y menos dolorosa. Entonces creo que el exilio, el autoexilio me permitía superar la herida de la emigración y creo que también eso está plasmado en las costuras invisibles, porque es el exilio de la familia. O sea, las costuras invisibles también se construye sobre mi distancia con la familia. Eh, por supuesto, el dolor de dejar un país que te maltrata, que te, que te subestima, que te vulnera, eh, es distinto a dejar una familia que te quiere, que espera lo mejor de ti, que espera bueno, que no estés tan loca y ojalá te vaya bien, pero igual son sensaciones de pérdida que te crean unas cicatrices y yo creo que ahí la literatura fue bastante salvadora porque eh, no me imagino hacia dónde pudieron haber drenado esas emociones tan intensas, ¿no? Y de hecho, cuando yo decido volver a Venezuela, sentía que de alguna forma había vivido, había pagado mi papel de extranjera, porque sí, yo soy fronteriza, yo tengo mis dobles nacionalidades, yo me estudié mis exámenes, obtuve mi nacionalidad por en buena lid, pero claro, yo siempre voy como el salmón, ¿no? Yo me fui a Colombia cuando casi nadie se estaba yendo y me regreso a Venezuela cuando todo Nómada el mundo está completa. huyendo. Eh, tengo un problema. Sí, no, yo creo que soy un poco, no sé, contradictoria. Creo que no me gustan las multitudes. Todo lo que hace el común, yo hago exactamente lo contrario. Eso no es gratificante, no es grato ni cómodo, pero bueno. Y, y lo que comentaba antes acerca de la historia que estoy, con la que me estoy dando golpes, tiene que ver con eso, con el hecho de que yo no me puedo, estando en Venezuela, no me puedo abstraer, no puedo, no puedo marcar esa distancia. Y es lamentable porque realmente desde el punto de vista logístico es es una barrera para poder escribir. Pero bueno, digamos que en los mejores momentos pienso que tengo que seguir asimilando experiencias, tengo que seguir asimilando sensaciones eh, para que puedan expresarse más adelante, ¿no? Tratar en este momento de absorber lo máximo posible de la insatisfacción, de la vulnerabilidad, del desamparo, de la pérdida, del hambre, eh, bueno, para que eso se materialice en un proyecto literario en el corto plazo. Hemos hablado, creo que en varias respuestas has mencionado la palabra política y el ejercicio político y como que hemos gravitado en torno al tema político y también mencionaste al mandatario. Mencionaste ahorita que el mandatario aparecía por aquí y por allá. Entonces quisiera hacer un poco una pregunta un poco más política y aterrizarla concretamente con el chavismo directamente. Y yo considero que tu novela se podría poner como la novela del Caracazo. Después de haber leído unas cuantas, creo que la representación que haces del Caracazo es un ejercicio muy fuerte por desmaniqueizarlo, por tratarlo de sacarlo de esa institucionalización, desde sacarlo de ese mito de origen que posiblemente se convirtió para el chavismo. Y me gustaría escuchar o que ampliaras acá qué representa para ti esa forma en que el chavismo concibió la revuelta del Caracazo y cómo es tu relacionamiento, digamos, contemporáneo como intelectual con
con la maquinaria revolucionaria, digamos, con la relación intelectualidad y revolución. Si pudieras de pronto darnos líneas ahí concretas para entender cómo se mueve un intelectual hoy en día dentro de la revolución bolivariana. Bueno, sí, es una pregunta gruesa. Yo empezaría diciendo que efectivamente, digamos, el Caracazo históricamente ha sido acosado bueno, por diferentes factores y grupos de interés eh, que quieren apoderarse y definirse en función de lo que pasó en el 89. Efectivamente, digamos, todo el discurso bolivariano dice que trata de fijar y de precisar como mito originario de todo lo que fue su proyecto, el desarrollo de su proyecto político en el Caracazo, pero yo soy de la idea de que esa es una de las pocas premisas que desde el punto de vista masivo, colectivo, justamente no ha sido comprado. Año tras año el régimen trata de insistir en la idea de que todo el origen del proyecto bolivariano comenzó en el Caracazo, pero yo pensaría que la gente en realidad no lo tiene asimilado como tal. Yo pienso además también que eso es parte del trabajo tesonero que ha hecho el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, que hizo lo posible y continúa haciendo lo posible para que el Caracazo no sea politizado y no sea sobre todo polarizado, porque en Venezuela lamentablemente el tema político pasa por el tema de polarización. Entonces yo creo que ese maniqueísmo es una de las mayores resistencias que ofrece justamente porque en este caso desde el punto de vista de la sociedad civil, que es el tercer sector o la ONG, han hecho, digamos, una tarea desafiante en muchos casos para evitar que el tema fuera politizado. Por ejemplo, cuando en el 99 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en contra del Estado venezolano y dijo que el Estado venezolano efectivamente había sido responsable de violaciones de derechos humanos cometidas durante el Caracazo. Políticamente eso fue por supuesto aprovechado por el gobernante, él dijo que sí, que es verdad, el Estado tiene la culpa, el Estado reconoce su responsabilidad y de hecho procedieron al pago de indemnizaciones a los familiares. Sin embargo, los familiares dijeron que ellos podían recibir la indemnización, pero que no se iban a tomar una foto. Entonces no existe una fotografía de ese momento. Entonces eso te da una idea de la fortaleza y de la seriedad en la defensa de su causa. Es decir, estos son mis familiares desaparecidos o mis familiares ejecutados extrajudicialmente. No es una causa política. Y yo pienso que eso está más que claro, por fortuna, porque efectivamente el Caracazo le pasó a todo el país, no solamente a una fracción política. Y lamentablemente todas las cosas que sucedieron allí, el Estado, si bien pagó esas indemnizaciones, no hizo absolutamente nada de lo que obligaba a la sentencia en lo que tiene que ver con garantías de no repetición, y por eso conecto con el presente, por eso todo lo que sucedió en el Caracazo, que fue una situación inédita, emergente, completamente excepcional, en Venezuela, por lo menos en los últimos 10 años, se ha vuelto sistemático ese uso desproporcionado de la fuerza, esa constante violación de derechos humanos, la impunidad, la ocultación de evidencia, es decir, el proceso ha sido realmente de agravamiento de las circunstancias. Entonces, bueno, en cuanto al tema de la intelectualidad, etcétera, es muy complicado, porque bueno, y esto creo que se ha visto en históricamente en todos los regímenes que, que han implicado regímenes autoritarios, ¿no? Pasó en la Unión Soviética, pasó por supuesto en Cuba, en Chile, en Argentina, que hay una ruptura, hay una división entre una élite intelectual que está de acuerdo
con ese régimen nuevo y está lo que pasa a ser la disidencia. Venezuela no es la excepción. Lo que pasa es que en Venezuela, inclusive en muchos países, mucha gente del común en los países piensan que bueno, que lo que dice la gente venezolana que pasa acá es una exageración, porque bueno, la gente todavía tiene la libertad de decirlo, pero hay diferentes maneras de restringir las libertades, a veces de manera muy contundente, como por ejemplo durante las protestas estudiantiles de 2014 y de 2017, donde vimos un Caracazo prácticamente todos los días. Y hay formas más sutiles que tienen que ver con, por ejemplo, la desaparición de los periódicos físicos en Venezuela es un hecho. O sea, el tema del consumo cultural en ese sentido ha sufrido muchísimo. Aquí los kioscos de revistas y de periódicos venden cigarrillos y caramelos solamente. A veces lotería, recargas telefónicas. No hay diarios, no hay periódicos en papel. Han ido muriendo uno detrás de otro porque el monopolio del papel en dólares lo tenía el gobierno y el gobierno dejó de ofrecer esa de suministrar ese insumo. Eso es un indicador, porque ya además culturalmente ya las personas han pasado por un proceso en el que, bueno, que un poco lo que se advertía en La Ciudad Vencida, cuando Magali le decía a Bernard que ya la gente no, ¿cómo es que la gente no habla de lo que dicen los periódicos, sino que los periódicos hablan de lo que dicen las personas? Es decir, esa institución del periodismo como, digamos, norte, como luz, como orientador, como escenario para el debate, eso ya no existe en Venezuela. Inclusive tú pasas por un kiosco de revistas o de periódicos y hay un letrero que dice se vende periódico para perros. Es decir, es el desecho. Eso es gravísimo. Sin hablar, por ejemplo, del tema de las librerías. Las librerías, no hablemos de temas de pandemia, andemos prepandemia, pero sí la producción, el tema del papel, eh, llega a unos extremos impresionantes. Y te puedo decir, por ejemplo, que eh, sacar una fotocopia cuesta más que comprarte una línea telefónica, porque hay unas desproporciones muy grandes. Entonces, si sacar una fotocopia o imprimir una hoja de papel es imposible, entonces imagínate producir un libro, así sea de investigación, de primaria, etcétera. Es decir, la minuciosidad con que se ha ido deconstruyendo el sistema cultural es de una inteligencia superior, lamentablemente destructiva. Porque si esa inteligencia fuese constructiva, bueno, mejor dicho, Suiza, apártate. Pero es realmente terrible porque yo te puedo decir que, por ejemplo, sé que hay colegas que, por ejemplo, trabajan en emisoras de radio y cuando van a entrevistar a alguien que, bueno, que tiene una voz más o menos política, que es una personalidad de alguna forma opositora, antes de salir al aire, prácticamente tiene que hacer un compromiso de no mencionar ciertas palabras, de no referirse a los mandatarios, sean opositores o sean oficialistas de cierta manera, o de lo contrario la entrevista no sale. Entonces hay un tema de bloqueo, de autocensura. Entonces el debate en la calle, el tema cultural en la calle está sumamente degradado, sumamente degradado. Eh, Hay espacios, por supuesto, hay gente que persevera, que construye pequeños lugares donde hay un debate, pero es un poco como Fahrenheit 451, ¿no? Es decir, son pequeños reductos de gente que trata de justamente salvaguardar algo del patrimonio para que ese proceso reflexivo, crítico, no desaparezca del todo, pero realmente es avasallante, es avasallante. Y yo te puedo decir que, bueno, llega momentos en los que es preocupante, porque por ejemplo, para hacerte con la producción literaria actual, eh, no tienes acceso, no tienes acceso, de verdad.
estamos ya entrando en la recta final, o mejor dicho, llegamos al final. Pero una última cosita, estuviste, Jennifer, provocándonos con este nuevo proyecto literario en el que estás. Entonces no puedo dejar a los oyentes, no nos podemos quedar nosotros al menos con un minutico, segunditos, que nos cuentes alguito de este nuevo proyecto que nos estuviste mencionando en la entrevista, y ahora estamos con la curiosidad para terminar, para dejarlos para la próxima entrevista, ¿no? A los oyentes que vuelvan. Entonces, a ver si nos puedes contar una cosita antes de despedirnos. No, sin compromiso. Si tiene a Pastor López, sería Porque además... Ahí está. ¿Y No, que la arepa es yo me colombiana decanto o no? por Messi Bueno, Pariné mentiras. o Choquitao. Bajar esas peleas políticas. Mira, no, Bueno, tú sabes, yo hice un reportaje sobre eso, complicado. Mejor dicho, quedémonos en la Colombia tiene literatura, porque 50 si no... tipos de arepas y en Venezuela solamente hay 3. Mira, el proyecto en el que yo estoy trabajando, bueno, sí, tiene que ver con el momento actual, tiene que ver con ¿cómo te diría yo? Con la fábrica que trabaja permanentemente en la pérdida de dignidad de las personas. Es decir, cómo las personas van rindiéndose ante el avasallamiento del poder, de las estructuras del poder, y van siendo domesticadas, bueno, ante la precarización del día a día. Por ahí van los tiros, pero yo te diría que la preocupación o el interés creativo tiene que ver un poco con comprender, mejor dicho, con explorar cuál podría ser la respuesta ante una pregunta que pudiera ser la siguiente: ¿cómo es posible que aguanten lo que aguantan? ¿Sí me explico? Es decir, porque cuando estás afuera, cuando, digamos, hace 3 años yo estaba en Bogotá y escuchaba las historias que pasaban, venían de Venezuela, y yo decía, Dios, pero ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo hacen para vivir? Entonces estoy acá confrontándome con esa realidad, con esas personas que comen una sola vez al día o no comen, con esa juventud, gente que tiene 20 años, por ejemplo, y de pronto tienes una conversación sobre, no sé, trabajo, por ejemplo, y de pronto te dicen, Dios mío, conseguí champú. Y tú dices, yo a los 20 años nunca tuve esa conversación. O, por ejemplo, hay huevos en tal lugar, y tú dices, ok, entonces, ¿cómo se ha desconfigurado y un poco poner en entredicho el tema de lo que es la normalidad? O sea, la normalidad en realidad es una capacidad de adaptación. Y bueno, es un poco explorar eso. No sé hasta dónde me pueda llevar. Es muy complicado, por supuesto, porque son temas muy dolorosos, Bueno, no, son experiencias terribles. va. Pero bueno, Tremendo ni modo, eso es lo que próximamente, pasa, Coming Attractions. Muchas gracias, Jennifer, por estar, primero por esa respuesta, por estar con nosotros, pues por ser nuestra primera invitada en este proyecto de Críticas Nómadas, y pues agradecerte el tiempo también con nuestros espectadores ahí en el live de YouTube, que hablando del aguante, estuvieron en el aguante con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias, Jennifer, muchas gracias a todos los panelistas también. Muchas gracias, Jennifer. Jennifer.